variantes que hay en relación a la determinación de una y otra. Acuérdense ustedes que si lo único que tienen ustedes, porque se les ocurrió medirle en sangre a un paciente amilasa y lipasa, sin ningún síntoma, pues no hay correlación, ¿no? Entonces, por eso es que el criterio es el de diagnóstico, es el que hemos estado manejando, ¿no? Entonces, no tiene... Lo idóneo es pedir los dos. En todo caso, si se eleva solo la amilasa y no se eleva la lipasa, pueden ustedes quedarse con la duda de que sea una pancreatitis, pero si tienen imagen de pancreatitis, bueno, quiere decir que la lipasa estuvo en su área de ventana y que todavía no se elevaba. Pues, vamos, si tienen amilasa porque dice amilasa o lipasa, amilasa y lipasa, dice ahí en el consenso, por cierto, no estoy muy seguro de que diga IO, pero en última instancia aquí sí valdría la pena desde el punto de vista de la correlación sumar los dos, ¿no? Porque son, lipasa amilasa, nada más es como la mencionan, y no forzosamente la están mencionando como IO. Entonces, finalmente ustedes pidan las dos, ya sabemos que es más sensible para pancreatitis la lipasa, ya sabemos que asociadas las dos, juntas las dos, solamente se confirman una con la otra, y lo interesante del caso es que nosotros, haciendo el ejercicio clínico, lo confirmemos con sintomatología y con imagen. Entonces, básicamente eso sería. ¿Alguna otra? Doctor, en cuanto a la alimentación, se menciona que antiguamente era, bueno, mejor bueno, se consideraba más lo del ayuno, pero actualmente es más por sonda naso-yeyunal. ¿Eso es cierto? Lo que pasa, permítanme un segundo. Tenía una manchita mi lente me estaba molestando. Lo que sucede aquí es que va a depender, aquí sí el cuadro clínico depende mucho de la severidad del cuadro. Entonces ahorita, conforme avancemos en el tema, nos vamos a dar cuenta de esto, pero ahí va. Ya había yo mencionado el que una de las características puede ser vómito. Incluso algunos pacientes debutan con vómito incoercible, están vómito y vómito y vómito. Dentro del diagnóstico diferencial que tenemos cuando debutan con vómito está el de gastritis, y como muchos de estos pacientes son alcohólicos y han tenido un episodio agudo de alcohol, pues estamos pensando que están vomitando más bien por intoxicación alcohólica y eventualmente o gastritis juntas, una u otra. Entonces estamos en el ejercicio del diagnóstico diferencial. Esos pacientes pues no van a poder comer en el estadio inicial. Otros debutan con dolor abdominal severo y hacen ilio prácticamente en forma temprana. Y aparte tienen vómito, pero esos no debutan con vómito. Entonces empieza a instalarse el vómito un poquito después. Ahí estamos impedidos para darles vía oral. Desde el punto de vista de la fisiología, pues todo el mundo sabe que cuando hay alimento, entonces se estimula la secretina, se estimula la colecistoquinina, se estimulan varias enzimas también que hacen pues que se digiera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la lógica? El sentido común de quien sabe fisiología. Bueno, pongamos en ayuno al paciente, porque estando en ayuno no se va a seguir activando la cascada enzimática. Bueno, eso que se tenía antes como una especie de aspecto que se asumía que ya era un hecho, pues no faltó el que dijo, bueno, esa afirmación vamos a confirmarla o vamos a ver si hay una evidencia diferente. Y se vio que había una evidencia diferente. Entonces a los pacientes en la actualidad, porque para eso invariablemente nos llegaba un paciente le hacíamos ya el diagnóstico de pancreatitis y le instalábamos una sonda nasogástrica con el fin de hacer que, entre comillas, el estómago reposara, porque se sabía que la distensión de las paredes gástricas estimula la secretina más la presencia de algunas sustancias ahí en la mucosa, y entonces va a hacer que el páncreas active sus enzimas, entre comillas, cosa que en la realidad no se pudo demostrar. Entonces, para empezar,
si el paciente no tiene indicación para una sonda nasogástrica, que serían dos, una sería íleo y la otra sería vómito incoercible, entonces, si no tiene esa indicación, entonces no se le pone. Número 1, ya se quitó ese criterio. Número 2, al paciente en la actualidad, en cuanto tolere la vía oral, se le da. Porque a los pacientes, cuando se nutren, les va mejor que cuando están desnutriéndose. Entonces, eso sí se ha visto. Asimismo, hubo una época donde cuando ya contábamos nosotros con la nutrición parenteral, entonces a los pacientes con ese concepto que se tenía antiguo, se les ponía en ayuno, pero se sabía que cuando estaban en ayuno les iba peor por desnutrición. Entonces, como ya teníamos el armamentario de la nutrición parenteral, les iniciábamos nutrición parenteral. Cuando empieza a verse que a los pacientes se les podría nutrir por vía enteral, o sea, como entre comillas vomitaban, alguien dijo, bueno, no le pongamos los alimentos en el estómago, no estimulemos la secretina, pongámoslo más adelante, pongámoslos en el yeyuno y a ver qué pasa. Y entonces le empezaron, no a pacientes, también a animalitos. Entonces empezaban a poner la alimentación enteral, porque pues hablando de nutrición, nosotros tenemos la opción, lo mejor es lo natural, vía oral. Y lo que sigue, pues puede ser vía por sonda hacia el estómago para que avance, si no se tiene la posibilidad de la vía oral. Otra opción puede ser por una sonda nasogástrica y que llegue hasta el yeyuno, entonces se llama nasoyeyunal, normalmente son delgaditas, traen una especie de plomo en la punta con peso para que si eventualmente solita puede pasar el píloro, entonces ya la tenemos en el yeyuno, eso pasa pocas veces, entonces se tienen que instalar con endoscopía, las nasoyeyunales. Y la otra es mediante cirugía a colocar la sonda en el yeyuno. Hacer una yeyunostomía para, pues en este caso, no yeyunostomía, sino yeyunoenterostomía, para poderle meter un catéter que quede dentro del abdomen, incluso se conoce la técnica como de Witzel con W, TZ, Witzel, esa técnica de Witzel, ahí se deja, y se vio que a los pacientes a los que se les nutría por vía nasoenteral les iba mejor que a los que se nutrían por vía parenteral, porque a la mucosa al estar estimulada con alimento, seguía absorbiendo y no se separaban las uniones epiteliales, que sí sucede cuando se les da nutrición parenteral. Entonces, a los que tienen nutrición por la vena, pueden hacer lo que se conoce como translocación bacteriana. Entonces, la posibilidad de sepsis en estos pacientes es mayor. Así las cosas, si se puede al paciente, ahí les estoy yo mostrando todo el caminito que podemos seguir. El 80% de pacientes tienen una pancreatitis pues leve o moderada, y esos pacientes son sujetos de podérseles incluso alimentar por vía de forma directa. Si no han hecho ilio, y si casi siempre unos de moderada también les hacen un poco de ilio, pero como al fin y al cabo son moderadas, el tiempo de evolución es breve y todavía no necesitamos estarlos nutriendo. O sea, un paciente todavía, si consideramos que va a estar en ayuno menos de 5 días, no tenemos que preocuparnos mucho. Entonces, si se fijan, hay tela de dónde cortar con respecto solamente a la nutrición. Pero están variables, o sea, la respuesta no sería única. No, pues sí, si el decir que la nasoenteral es mejor que la parenteral, sí, es mejor que la parenteral. ¿Por qué? Porque evita que haya translocación bacteriana. A veces técnicamente no se puede y entonces es a donde necesitamos nosotros, pues ni modo, darle la parenteral. Pero si el paciente puede tener vía oral directa, es lo muchísimo mejor. Entonces ahí tenemos. ¿Alguna otra? No hay más. Bueno, entonces seguimos con nuestra temática y nos habíamos ubicado con que nuestros pacientes con diagnóstico de pancreatitis aguda, bueno, ya lo diagnosticamos, ¿no? Ya habíamos dicho que los signos de Kuhlin, etcétera, eso ya está bien, porque si ustedes hacen el diagnóstico teniéndolos, pues aunque es tardío, pero pues ya le hicieron el diagnóstico probablemente de entrada, ¿no? Cuando hacen ese tipo de signos, habitualmente estamos muy correlacionados
con pancreatitis que tienen cierta severidad. Desde el punto de vista histológico, ¿qué es lo que puede pasar en el páncreas? Así como desde el punto de vista fisiopatológico, ya vimos toda la cascada de enzimas y que pueden lesionar estructuras. Entonces, hay unas que solamente alcanzan edema y se resuelve. Hay otras que tienen un cierto grado de hemorragia y edema. Hay otras que tienen, a su vez, necrosis. Entonces, cuando hay necrosis, ahí pues ya no hay circulación. A donde se necrosó, se murió el tejido, ya no hay circulación. Entonces, un paciente al mismo tiempo puede tener edema, puede tener hemorragia y puede tener necrosis. Y hay algunos pacientes que porcentualmente tienen mucho más necrosis. Incluso antes hablábamos de pancreatitis edematosa, pancreatitis hemorrágica, pancreatitis necrohemorrágica, pancreatitis necrótica. Esos temas esos conceptos han venido cambiando, aunque existen, pero no nos interesa determinarlo desde el punto de vista clínico por el momento, salvo la necrosis. La hemorragia, lógicamente, sí, es rarísimo que el páncreas se atraviese con un vaso grande y el paciente tenga una hemorragia masiva intraabdominal. Normalmente cuando eso sucede, pues es paciente muerto, honestamente, porque para empezar a ir a hacer hemostasia a un sitio tan inflamado no es nada sencillo para un cirujano. Entonces, esos pacientes, si lo que les pasa es que se les rompió un vaso relativamente grande, vamos a decir ahí, una de las ramas esplénicas, la rama, alguna de las ramas principales pancreáticas, que pues dependen de la esplénica en alguno de los casos, o de la gastroduodenal también, pues entonces va a tener una hemorragia profusa interna que no nos va a permitir sacarlo adelante, la verdad. Ok, entonces, bueno, caminando sobre nuestro tema, ya tenemos el diagnóstico. Les había yo dicho la clase pasada y la dejé terminada con esto, que lo más importante es hidratar al paciente. Por eso es que consideré un poco de los conceptos de choque y de deshidratación y del control de líquidos en los pacientes. Y entonces, si ustedes ya hicieron el diagnóstico, ya les había yo dicho que de entrada, y aquí lo tengo subrayado en rojo, dar de entrada 20 miligramos por kilo en un paciente a chorro, que pese por kilo de peso. Entonces, si pesara, por decir, un roble, un grandote de 100 kilos de peso, o un obeso con 100 kilos de peso, aunque no esté muy grandote, pues hay que soplarle los 2 litros, y los 2 litros hay que pasárselos en la primera hora prácticamente, o cuando menos en 3 horas. Claro, siempre hay que estar viendo si no hay comorbilidades. Porque si lo que tienen ustedes enfrente es un paciente que aparte tiene insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, pues obviamente si ustedes le meten una carga de líquidos así, pues lo van a encharcar y le van a generar un edema agudo pulmonar, ¿no? Entonces, en uno de los congresos que tuvimos ahí nosotros, 2 años seguidos, el doctor Uscanga yendo a lo que es la Semana Americana de Enfermedades Digestivas. En esta semana de enfermedades digestivas, cuando son encargados, regresan, se acordaron ustedes que al principio del curso, no fue con ustedes, sí fue con ustedes el curso de ECOS o el curso pasado. Bueno, la cosa es que es un curso que yo año con año recibo en la Asociación Mexicana de Gastroenterología, y por 2 años el doctor Uscanga, él es al que le encargan siempre aspectos pancreáticos. Entonces, en el 2016 y en el 2017, pues no cambió que un bolo de 20 mililitros seguido de 3 mililitros por kilo por hora de Ringer. Claro, después, ¿cuándo se le va a dar? Si el paciente pesa los mismos 100 kilos que había yo mencionado, se le van a estar dando 300 mililitros cada hora. Y 300 mililitros cada hora, hagan sus cuentas, en 24 horas son como 7 litros, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a un paciente de 100 kilos. Es una persona de 50, pues es la mitad, por supuesto, ¿no? Entonces decía que a la luz de 4 trabajos que encontraron en la Semana Americana de Enfermedades Digestivas, en el 2017, pues no concluyeron algo mejor. Y en el 2018, 19 y 20 tampoco es que hayamos modificado nada. Entonces, ya sabemos nosotros que se ha abandonado esto del grupo de Atlanta del 93, nosotros utilizamos el del 2013, y para poderla caracterizar, claro, esto no es una valoración inicial, esto ya es una valoración final de qué pasa con los pacientes, ¿no? O sea, normalmente esto lo podemos definir a partir de las 48 horas en ambos casos,
habiendo iniciado la valoración, y ya lo vimos nosotros, con el score de Marshall. Es el que utilizamos en la actualidad. Ya no se utiliza en el de Ransom ni el de Apache como se utilizaba en Atlanta 93. En la actualidad es esto. Y lo que nos interesa de esto es si el paciente tiene necrosis y si ésta está infectada o no. Y además, si tiene falla el paciente o no. Entonces, normalmente las pancreatitis leves, aquí realmente sería leve, moderada y severa, porque incluso yo creo que ya el moderado, el mild, vamos a ponerlo ya como leve. Ahorita mismo le vamos a borrar eso. Déjenme ver nada más que se me pasó la mano en ese aspecto. Lo único que quería yo era quitar. Que aquí le vamos a poner leve, ya para que no lo lean ustedes como moderado. Entonces esto será leve, y esto de moderadamente severa le vamos a poner solamente moderada, y esta le vamos a poner moderada y severa. Entonces, bueno, a partir de ahora ustedes lo van a considerar así. No cambia en nada, ¿no? En realidad, nada más es porque es acomodándolo en realidad a nuestro idioma, ¿no? No es otra cosa. Entonces, bueno, les decía yo, de entrada, ¿qué es lo que vamos nosotros a buscar en un paciente de entrada? Necrosis, normalmente no se necrosa luego el páncreas de un paciente. Normalmente el pleito del paciente al inicio es que haga fallas cardíacas. Y entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿por qué hace fallas cardíacas? Principalmente el edema en la zona produce un secuestro de líquido impresionante, y por eso lo más importante es reponer el líquido. Entonces, los pacientes tienden al choque hipovolémico de entrada por este motivo, pero también tienden al choque distributivo por la liberación de citocinas, por la necrosis que hay de tejido en forma inicial. Entonces, aquí la necrosis de tejido es por acción enzimática que genera, digamos, estos cambios mucho más rápido que cuando hay un proceso inflamatorio en otra parte del cuerpo, si hablamos por sepsis. Entonces tenemos esos dos tipos de choque. El más temprano es el hipovolémico, y el que sigue es el distributivo. Entonces, si nosotros tenemos choque, ustedes saben perfectamente bien que la hipoperfusión hace que los órganos sufran, y los órganos que normalmente tienen defensa para esto, pero que sufren mucho, casi de los que se dañan de inmediato, pues son el riñón. Después del riñón también pues sigue el pulmón, y después del pulmón pues pueden seguir el corazón y el hígado. Entonces, que son, y pues obviamente el cerebro, que son de los que más protege el organismo, o los sistemas de readaptación para ello. Entonces, de entrada, con los criterios de Marshall, vamos a averiguar si tiene falla. Si al ingreso tiene falla, pues ya lo podemos estar considerando potencialmente moderado o severo, porque va a depender de qué cosas tenga, ¿no? Entonces, si el paciente, bueno, y aquí esta pancreatitis aguda severa en Atlanta 13 es falla orgánica persistente, y aquí es necrosis y o infección. Y o infectada. Está infectada esta. Infectada o no, ¿no? Esa parte, es que hace rato que le hice la modificación se había borrado. Bueno, entonces, en la valoración inicial, lo que vamos buscando en las primeras horas, que no tiene que ver con esto, o sea, porque el hecho de que usted lo único que vas a buscar falla, entonces lo único que vas a poder determinar del que se va a hacer leve, moderado o severa son las fallas, porque en todos siguen las fallas si ustedes se fijan, ¿no? Entonces, si el paciente tiene falla, lo empiezan a hidratar y deja de tener falla que pudo haber sido, ¿cuáles son las dos fallas que ustedes esperarían encontrar más fácil? Si nos vamos a los criterios acá, una era congestión respiratoria, renal y cardiovascular. Son las tres que estamos viendo. No vemos otra. Respiratoria, renal y cardiovascular. A ver, ¿cuáles son inicialmente las que se van a presentar? La número 1, ¿cuál para ustedes? Era congestión pulmonar, ¿no? Pues fíjate,
Bueno, la congestión pulmonar en sí no es una falla. Lo que vamos a checar simplemente si tiene insuficiencia respiratoria o no, vía la determinación de su oxigenación y de su presión parcial de oxígeno y de su fracción inspirada de oxígeno. El que sea por congestión o no sea por congestión, esa puede ser la causa. Aquí la bronca es qué falla vamos a buscar, ¿no? Y en todo caso, si es por qué, ¿no? Entonces, casi siempre la primera falla que vamos a tener, a ver. O sea, la respiratoria es raro que los encontremos con falla respiratoria de entrada. Bueno, contestándote a ti, por cierto. Renal. ¿Y la cardíaca? Acuérdense que no es cardíaca en sí. O sea, chéquense ustedes acá. Les vuelvo a poner. Dice cardiovascular. Y la cardiovascular la miden básicamente por presión arterial, ya se fijaron. En ningún lado dice electrocardiograma, determinación de gasto cardíaco, determinación de PVC. En ningún lado, nada más dice presión arterial y básicamente se basan en la sistólica. Sistólica, ¿se fijan? Entonces, lo único que tenemos de acuerdo al score de Marshall es hacer una gasometría, checar la presión parcial de oxígeno contra la fracción inspirada de oxígeno que tiene el paciente y en el renal la determinación de la creatinina sérica. Son los dos, el único parámetro acá, los dos parámetros acá y el único parámetro acá de los, por decir así, serían 2, 3 y 4 parámetros. Presión parcial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, creatinina y TA sistólica. Es lo único que estamos pidiendo en Marshall. ¿Ya se fijaron? O sea, si le ponen ustedes atención a esto, por eso lo subrayé con rojo, para que no estuvieran divagando con todo esto, y solamente con esto. Claro, los pacientes pueden estar intubados y ahí cambia, porque la fracción inspirada de oxígeno pues va a cambiar. Ya sabemos nosotros que el aire ambiente es 21% de fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos. Y aquí está el puntaje. Si ustedes tienen, por ejemplo, pues cambia muchísimo. Que tengan al paciente con 50% de fracción inspirada, pues cambian los puntos enormemente porque tiene mucha falla respiratoria el paciente, ¿no? Que ese es el punto. O sea, está requiriendo de mucho. Entonces, bueno, de entrada lo que ustedes van a hacer es en el paciente, van a medir esos 3 parámetros, van a tomarle su tomografía simple. En la entrada no se tiene que tomar tomografía contrastada y si ya tienen diagnóstico por ultrasonido no necesitan ni la tomografía, porque ya tienen ustedes determinado que tienen ustedes enfrente un paciente con pancreatitis aguda y lo van a hidratar. Ahora, de entrada, lo único que podemos decir es potencialmente severa o no. Tienen ustedes los datos y el paciente no tiene ninguna falla. Bueno, pues es una leve, punto. Desde la entrada ya saben que es leve. Pueden ustedes determinar que sea leve, claro. Pueden hacer que un paciente que está con leve migre a moderado o a severa, sí puede suceder. Eso sí puede suceder. Porque ¿a qué horas va a parar el proceso? Habíamos dicho cuando se hace la flama. No lo sabemos en realidad. Ahora, si el paciente a las 48 horas que ingresó con falla persiste con falla, entonces ubicamos al paciente en moderado. Y ahora, la necrosis pancreática normalmente se puede determinar. ¿Cómo se determina la necrosis pancreática? Mediante una tomografía. Y mediante la tomografía podemos ver, tiene que ser contrastada a fuerza, porque si no es contrastada, no vamos a poder ver cómo se perfunde el hígado o no, el páncreas o no. Entonces, si no se perfunde por por necrosis, entonces sabemos que existe necrosis. ¿Les queda duda de este comentario? Más adelantito lo vamos a aclarar todavía más, pero en principio eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, al final del camino, ¿qué pasa con la sobrevida de estos pacientes? Y por eso esta tabla. No es para empezarlo a evaluar, sino es ya al final. Un paciente que se comportó sin necrosis y sin falla orgánica fue leve en ambos casos, en Atlanta y en el grupo páncreas. Una moderada, las complicaciones normalmente son falla orgánica transitoria y no hacen necrosis. O aquí, estos lo ubican como necrosis estéril o falla orgánica transitoria también. Entonces, está en moderada. ¿Qué sucede cuando existe una falla orgánica persistente o hay necrosis y hay infección? Entonces aparecen en severa. Nada más que acá, en páncreas, los diferencian porque la mortalidad es del 33.8% cuando la necrosis está infectada solita sin que haya falla orgánica asociada. O que no haya necrosis infectada, aunque haya necrosis, pero no infectada,
y que haya falla orgánica persistente, es menor la mortalidad que si tienen ambas cosas, necrosis infectada y falla persistente. Entonces, aquí sí, la mortalidad, observen ustedes, aumenta hasta el 87.5%, que es una de las gráficas que les presenté en la plática pasada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la severa y la crítica? Que esa es la diferencia que hay entre estos dos, y yo estoy de acuerdo. Por este simple hecho, ya no incluyen diferencias muy objetivas y muy grandes entre estos dos grupos en Atlanta. Entonces, Atlanta, tarde que temprano, va a tener que aceptar este aspecto. Entonces, en lo personal, a nivel internacional se considera esto, pero podemos hacer una aclaración que si es severa o crítica dentro de los severos, ¿no? Ahora sí, entonces, una cosa importante es que la tomografía en la primera semana no se debe hacer, porque aparte si el paciente, por ejemplo, trae, bueno, no es que no se deba, porque en última instancia, si no tiene ninguna falla, la podrían ustedes hacer, pero si tiene falla renal, está prohibido hacer tomografías contrastadas porque pueden acentuar la falla renal por el simple hecho de meterle contraste al paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar nosotros en una TAC contrastada? Que haya necrosis peripancreática, que es otra cosa. Una cosa es la necrosis del páncreas y otra es la necrosis alrededor del páncreas, que no se define en los primeros días. La morfología no correlaciona con la falla orgánica y es muy importante, es interesante, que a veces se ve horrible el páncreas y los pacientes no tienen falla. O a veces el páncreas no se ve tan horrible, se ve muy marcadito y nada más con edema y el paciente está gravemente enfermo, tiene fallas, ¿no? Entonces, y tiene 3. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Y además, no se requiere manejo para colecciones en la primera semana porque los pacientes no la han hecho. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Cuáles son las broncas de la pancreatitis aguda? Uno es cómo se desquicia a nivel local y sistémico al paciente, provocándole ¿qué? Deshidratación y tendencia al choque por citocinas. Un choque distributivo que es por citocinas que normalmente no es infeccioso. Conforme avanzan los días, si hay traslocación bacteriana y como hay edema cercano al colon y demás, entonces el paciente ya puede tener una asociación. Y para eso existe, para poderlo diferenciar, antes no teníamos la oportunidad de la procalcitonina. En la actualidad la procalcitonina nos puede poder definir si el choque con el que estamos enfrente es mixto, es distributivo y me refiero mixto como etiología, por presencia de citocinas de la pancreatitis, más por bacterias. Porque ambos van a dar leucocitosis, ambos van a dar vandemia, ambos van a dar respuesta inflamatoria sistémica, tanto la pancreatitis solamente con choque distributivo con pancreatitis sin sepsis, o un choque séptico sin pancreatitis, o un choque un choque distributivo de 2 causas, la pancreatitis en sí por citocinas y el choque séptico por bacterias que se agregan. Entonces, ahí tenemos todo eso, ¿no? Ahora, antiguamente se hacía una clasificación que se conoce como de Baltázar. Entonces, Baltázar lo que había considerado en su momento, aquí lo tenemos, es que hacía un ataque simple y en el ataque simple clasificaba las lesiones en A, B, C, D, E del 0 al 4, según fuera A, B, C, D, E, y le daba un puntaje, ¿no? Entonces, el páncreas normal, pues le ponía 0, cuando veía edema focal o difuso, 1, más edema local y difuso más inflamación peripancreática, 2, una colección intra o extrapancreática mal definida le ponía 3, y 2 o más colecciones o gas retroperitoneal le ponía 4. Porque la presencia de gas habla probablemente de sobreinfección y de presencia de anaerobios. Entonces, aquí les muestro yo a ustedes, aquí no son tomografías simples estas, pero nos permite ver mejor, caracterizar mejor cómo está el tejido peripancreático. Entonces, él hacía su diagnóstico solamente con esto de la, por cierto, aquí están equivocados, déjenme cambiarla nada más rápido. Es que esta plaquita, esta lámina que está aquí, va aquí. Y ahora sí ya quedó. Y hasta eso estaba
Y está acá. Y ahora sí. Entonces, estábamos nosotros ahorita analizando cómo es que Baltasar lo ponía. O sea, no quiere decir, o sea, el hecho de que esto antiguamente se consideraba, no quiere decir que todavía no se sepa. ¿Por qué? Porque nos describe muy bien los cambios. A lo mejor ya el impacto que tiene en cuanto a la clasificación y la estadificación ya no sea tan impactante como antes, pero de todas maneras, ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, páncreas de aspecto normal, y aquí pueden ustedes ver un agrandamiento focal y difuso del páncreas, ¿sí? Que los límites están irregulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que hay dilatación del conducto de Wirsung, que yo no veo, y las pequeñas colecciones intrapancreáticas, dice, a lo mejor esto podía ser líquido, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros una etapa B que consideraba Baltasar, por cierto, aquí, si le ponemos blanco se va a ver mejor, porque se había perdido. Entonces, criterios de Baltasar. Acá, por ejemplo, tienen ustedes, miren ustedes, por ejemplo, el interior. Aquí hay una zona de necrosis, claro, esta se está ubicando como tal, con una contrastada, porque pues, se ven blancos la aorta, la cava, el hígado y las paredes incluso de la vesícula, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, lo que quiero es que vean ustedes cómo son los cambios en el páncreas, que son una realidad. En el caso de las colecciones líquidas aisladas, observen ustedes acá, hay una colección. Esta no existe acá. Acá está la vesícula biliar y acá se encuentra una colección líquida aislada. Entonces a eso le ponía D. Y cuando mencionaba ellos varias colecciones en diferentes sitios, incluso con gas ahí tienen colecciones, y acá se encuentra negro, aquí se encuentra gas. Entonces estos pacientes se consideraban en 4. Aparte, cuando las hacían contrastadas, lo que ellos hacían era ver necrosis. Entonces, si no tenían necrosis era 0, menos de un tercio de necrosis era 2, 2/3 de necrosis era 4 y más de la mitad de necrosis era 6 puntos. Entonces, acá tienen ustedes, cuando no hay necrosis, se ve perfectamente bien el páncreas. Acá observen ustedes cómo el páncreas prácticamente no aparece, se ve negro. Esto entonces no está perfundiendo. Y aquí se ve un intermedio, a donde hay una necrosis del 30% aproximadamente, que es el sitio donde ocupa un poquito la colección, y nada más se ve un 70% de páncreas, que sería no se ve la parte de la cabeza, y no encontré una de 30-50, por eso no se las puse, pero se la podrán imaginar. Bueno, regresando, en la actualidad, ¿qué es lo que se considera? Que ya no son estos cambios. En la actualidad, lo que se considera son, número 1, definir si la pancreatitis es edematosa intersticial o es necrotizante. Entonces, ciertamente no vamos a estar enterados de si es necrotizante al ingreso, porque se recomienda hacer después de la primera semana, ya lo mencionamos, contrastada me refiero yo, sobre todo si el paciente trae falla. No se recomienda hacer una tomografía contrastada, sobre todo si el paciente tiene falla renal, porque puede ser que se incremente la falla renal, y además no va a influir en nuestro criterio de manejo. El criterio del manejo es el mismo. Entonces, ojo, aquí tienen ustedes una edematosa a donde se observa muy bien perfundido el páncreas y se observa el edema peripancreático. ¿Por qué los autores nos las muestran así contrastada? Pues para que los que no tenemos ojos de radiólogo podamos ver más las interfaces y cómo es que se ve el tejido edematoso peripancreático, ¿no? En este caso tiene una circulación aumentada. Aquí, por ejemplo, no hay circulación aumentada en esta grasa, pero en la que está luego cercana al páncreas sí. Entonces, ¿qué pasa si le hacemos contrastada? Y acá observen ustedes que nada más el contraste pinta muy poquito páncreas, ¿no? Entonces, este paciente tiene una necrosis de más del 50% de casos, del páncreas, ¿no? Entonces, eso es lo que se toma en cuenta. Otras cosas que se toman en cuenta son colección líquida aguda peripancreática, pseudoquiste, colección necrótica aguda y necrosis encapsulada. Esos son los datos que se tienen. Acá tienen ustedes una colección líquida aguda peripancreática. No confundir aquí que es el estómago, y a veces se pensaría que hay líquido en el estómago. No, es una colección peripancreática que está un poquito por arriba porque no se ven los riñones, entonces está arriba. Si tuviéramos una coronal, está muy cercana, debe estar empujando incluso el estómago, perdón. Tenemos aquí, por ejemplo,
una colección necrótica aguda, a donde aquí es más baja porque ustedes ya observan los riñones, y aquí se observa, esta es la que se conoce como colección necrótica aguda. En este caso, tenemos nosotros la necrosis encapsulada porque se observa incluso una pared con aumento de circulación y por eso le llaman necrosis encapsulada a este aspecto que puede adquirir. Otros son colecciones líquidas, por ejemplo, este es un pseudoquiste, a donde también se observan bien las paredes, pero esto es totalmente líquido. Observen ustedes que la densidad, esta densidad es diferente a esta densidad, ¿no? Entonces, esto es un poquito más, perdón, a esta densidad que está acá, esto es un poco más hipodenso porque es más agua, es más líquido, no es negro, a donde pues obviamente es aire, sino que es líquido. Esto es líquido, acá es contraste, y acá pues está contrastando ya el hígado, cosa que no ha sucedido con el vaso, que normalmente sucede al revés, pero aquí no le ha sucedido, probablemente por el proceso inflamatorio. Entonces, por último, es la presencia de aire extraluminal, que no está en los intestinos, sino que es aire que está en el tejido pancreático, y esto lo que traduce es necrosis del páncreas y además la posibilidad altísima de infección. Bueno, entonces, para ir ubicando qué tipo de problema traemos nosotros, al principio lo único que le tenemos que hacer al paciente son soporte y medidas generales. Salvo que tengamos esta imagen que les tengo a la vista ahorita, que sería la necrosis, no tenemos la necesidad de utilizar antibióticos, no están indicados los antibióticos. Hay cierta discrepancia y alguien dice, bueno, es que vamos a evitar nosotros el que el paciente se ponga séptico, pero pues no está. Incluso se han hecho estudios prospectivos que a los pacientes a los que tienen necrosis estéril y no se les da el antibiótico, les va mejor si no se utiliza antibióticos que si se utilizan, porque luego se sobreinfectan con hongos o con bacterias oportunistas. Entonces, bueno, esto de los antibióticos, solamente que haya una infección extrapancreática, no de rutina, no en necrosis estéril, y en necrosis sí están infectados, obviamente, en necrosis infectada con deterioro. Entonces, vamos a ponerle sí, aquí para que esté claro, en necrosis infectada con deterioro, y no dar antifúngicos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Esto de la nutrición es un poco relacionado con la pregunta que hacía Harumi, que decía que cuando al paciente se le da, hicieron dos grupos, a los que se le daba nutrición enteral temprana, a partir del tercer día de la admisión, y se veía qué tanto había infección secundaria. Y a los que les dieron la NET, que es la nutrición enteral temprana, solamente se infectaron el 8.6%, a los que se les dio una nutrición enteral tardía, que se infectaron hasta el 36.5%. Y es estadísticamente significativo. Por lo tanto, a los pacientes con pancreatitis aguda, de preferencia, nutrirlos tempranamente. Si se puede ser por vía oral, mucho mejor. Si no se puede, pues aunque sea por vía parenteral, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos nosotros. Otro de los problemas que decían, bueno, lo que sucede es que la distensión abdominal es mayor en pacientes a los que se les da nutrición enteral. Y miren ustedes, oh sorpresa, a los que sí se les dio, tuvieron distensión abdominal en el 8.8% y a los que no se les dio en 38.5%. Yo quiero asumir que los pacientes son de las mismas características, porque obviamente al más grave no se le va a dar, y obviamente ese de suyo ya va a estar distendido. Traigo aquí un algoritmo que es el que nos muestran de la sociedad, de la Asociación Mexicana de Cirugía General, a donde dice cuadro sugestivo de pancreatitis aguda, vamos a solicitarle biometría, química, electrolitos séricos, amilasa, lipasa, calcio, triglicéridos, para ver si no tenemos esta etiología. ¿Qué es GV? Se me fue la onda. GV. Bueno, es gasometría venosa. Pero puede ser arterial, por supuesto. Pruebas de función hepática. Y esto de la RX de tórax pueden o no pedirla. Entonces, si nos queda duda diagnóstica, se solicita TAC. Aquí, si se fijan, no aparece ultrasonido. Y entonces, si nosotros tenemos más de 2 criterios, estamos haciendo diagnóstico de pancreatitis aguda.
¿Qué nos interesa? Pues es ver cuál es la causa. Por eso puede ser por hipertrigliceridemia, puede ser por litiasis, puede ser por alcohol. Si en el interrogatorio checaron ustedes que tiene un antecedente reciente de esto, pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos determinar la severidad? Ya quedamos que son los criterios de Marshall. Entonces, si están por debajo de 2, es leve, y si están por arriba es potencialmente grave, porque puede ser que se modifique a las 48 horas y los pacientes solo con hidratación ya les queden bien a ustedes. Entonces, esto de datos de colangitis, si el paciente llega luego y está ictérico y está con fiebre, y ustedes le hacen un ultrasonido y se encuentra ensanchada la vía biliar y tiene cálculos pequeños, la posibilidad, o le hacen una colangioresonancia, eso sí se valdría, y tienen ustedes un cálculo, entonces se recomienda hacer una CEPRA en las primeras 24 horas. Estos pacientes, cuando se les tiene graves, se acepta admitirlos a la terapia intensiva. Cuando están leves, entonces se les da nada más medicación de soporte, analgesia, un poco de oxígeno suplementario, ayuno corto, ayuno en cuanto empieza a tolerar el paciente ya se le da vía oral, y eso de la hidratación es lo más importante. Normalmente mejoran, y si la causa es vesícula con cálculos, antes de que se vaya a su casa, hacerle colecistectomía. Si el paciente no mejora, bueno, pues entonces nos vamos al lato. Les había yo dicho que los pacientes que empiezan con leve, ¿quién nos asegura que no se van a poner graves? Nadie, no tenemos seguridad. Pueden ponerse graves, por supuesto. Entonces, nos vamos otra vez. Y esto del índice de severidad de 7, de menos de 7 o de más de 7, es relacionado con la tomografía computarizada y con clasificación de Baltázar. Esto lo metieron en el consenso de la Asociación Mexicana de Cirugía General porque consideran que todavía tiene utilidad. Por eso, aunque les decía yo que es una clasificación antigua, en determinados sitios todavía le dan valor, como sería este caso, ¿no? Entonces ya la tenemos severa o moderada y pues otra vez deshidratación agresiva, nutrición enteral se prefiere, no dar nutrición parenteral temprana y no dar antibióticos. Si el paciente mejora, pues entonces o no mejora, podemos dar antibiótico-terapia empírica. Acá si no hay mejoría, vamos otra vez a regresar al mismo caso. No mejora, antibiótico-terapia empírica. Mejora, pues seguimiento de las secuelas si es que las llegara a hacer. No mejora, entonces podemos hacer una aspiración guiada por TAC para ver si está infectada o estéril. Si está estéril, pues seguimos con soporte. Podemos o no dar el antibiótico ya acá, de preferencia no, porque está estéril. Y nuevamente, si está infectada y si no hay mejora en 3 a 4 semanas, pues esperar. Si se hacen colecciones, puncionarlas o operar al paciente con abdomen abierto si la colección es difusa. Y acá es donde vendrían también la discusión, porque algunos pacientes con pancreatitis aguda hacen lo que se conoce como síndrome compartimental. Aumenta demasiado la presión intraabdominal por el edema tan enorme y es una de las partes a donde podemos nosotros participar como cirujanos, haciendo una laparostomía que consiste en abrir el abdomen solamente y dejarle una bolsa al paciente ahí que se conoce como de bolsa de Harman, que a lo mejor no es el caso, pero podría mostrarse acá. Se le deja abierto el abdomen y aquí se deja, es un plástico que está adosado a la aponeurosis, y entonces con esto se disminuiría la presión intraabdominal. Acá hay otro caso, nada más que estos dos casos que les traigo realmente fueron de aseo peritoneal continuo. Entonces, así las cosas, les quise mostrar como historia que antes existían los criterios de Ransom, pues posiblemente todavía lo escuchen, no haya médicos con los que ustedes vayan a rotar cuando sean internos de pregrado, que todavía le cuelga 2, 3 años en el caso de ustedes. Es poco probable que dentro de 2 años todavía los servicios de urgencia sigan mostrándolo, pero a la fecha todavía hay algunos donde prefieren utilizar estos criterios que se utilizaban, que son muy disímbolos, porque a la entrada ubicaban la edad, los leucocitos, la glicemia, la deshidrogenasa láctica y la transaminasa, y se esperaban a las 48 horas para determinar si caía el hematocrito, si aumentaba el nitrógeno ureico, la calcemia, si disminuía la PaO2, si perdían bases del bicarbonato o si se consideraba un déficit de volumen de más de 6 litros, entonces se le ponía puntaje. Y entonces nosotros también utilizábamos la escala de Apache, que esta escala de Apache les recomiendo que la repasen para que vean todos los datos que se analizan
esta todavía sigue siendo una escala útil. En la terapia intensiva la pueden ustedes hacer en cualquier momento y lo que les traduce es que mientras más puntaje, la mortalidad es mayor. Observen ustedes la mortalidad en los que tienen más de 34 puntos o los que están entre 0 y 4 puntos, casi nadie se muere. Entonces, ¿de qué habla? Pues de que no tengan falla. ¿Qué es lo que mide? Frecuencia cardíaca, TA media, temperatura rectal, frecuencia respiratoria, escala de Glasgow, oxigenación sanguínea, pH, hematocrito, leucocitos, creatinina, sodio, potasio sérico, todo eso cuenta. Y aparte, checar que no haya comorbilidades. Si hay comorbilidades, también se agregan por cada uno, incluso si el paciente está recién operado, son 5 puntos, y si se operó en forma electiva son 2 puntos. Y aquí también estas comorbilidades, que sería el hecho de que tengan falla cardiovascular, renal, respiratoria, hepática o inmunosupresión, todas ellas abonan a más puntaje y entonces nosotros podemos llegar a los más de 34, por supuesto. Entonces, para pancreatitis aguda en la actualidad no se utiliza más. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en pancreatitis aguda? Básicamente, dar soporte y ser testigo de lo que pasa. Si se infecta la necrosis, entonces sí, puncionar o hacer aseo quirúrgico gentil. Entonces, las indicaciones de cirugía en pancreatitis leve no la tenemos. Ya habíamos dicho que solamente que el paciente tenga cálculos en la vesícula, nos esperamos antes de que se vaya, que esté mejor de su pancreatitis y le hacemos la colestectomía ya sin vesícula. Si eventualmente requiriera revisión de la viabilidad, pues se le puede hacer una CEPRE previa para que se libere eso. En pancreatitis grave, lo mismo, ¿no? Entonces, estos pacientes, pues la colestectomía aquí sí hay que esperar a que el paciente esté mucho mejor. A estos ya se les puede dar de alta y luego se hace la colestectomía. Si tiene pseudoquists o necrosis pancreática, también podemos participar. Y una cosa muy importante, y aquí sí lo quiero resaltar, esto que dice solo infectada a las 4 semanas, no meter a los pacientes antes del mes, porque cuando se les mete a los pacientes antes del mes porque se encuentran gravemente enfermos y creemos que les vamos a ayudar con cirugía, el puro hecho de la cirugía mata al paciente. Esto fue un artículo que se publicó, por cierto, a nivel internacional en el American Journal of Surgery. Lo publicó el doctor Mier, el grupo de nutrición con el doctor Blanco Benavides, perdón, no de nutrición, sino del Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico, ya tiene muchos años, pero guió a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque empezaron a hacer un estudio ahí en nutrición y se dieron cuenta que en ese estudio pusieron 2 grupos. A unos pacientes los metían a aseos quirúrgicos tempranos, desde que les decían que tenían necrosis, y a otros los metieron a partir del mes. A los que metían tempranamente empezaron a tener una mortalidad por arriba del 75%, y los que metían al mes, su mortalidad andaba por ahí debajo del 20%. Entonces, ni siquiera se terminó el protocolo, lo cortaron porque se vio claramente que el hecho de meter tempranamente a los pacientes a cirugía, en este caso, hacía que se murieran. Entonces, aquí tienen un caso donde se le hizo aseos quirúrgicos varios. Un pobre paciente, pues ya mayor, tenía algunas comorbilidades, entre otras obesidad, tenía más, creo que 68 años de edad, era por alcoholismo, y a este paciente tuvo muchas complicaciones por pancreatitis, se le necrosó el colon, se le hizo un hiperesplenismo agudo, se le tuvo que hacer esplenectomía, hizo sepsis, el paciente iba mucho mejor, pero estaba esplenectomizado, la posibilidad de tromboembolia se le incrementó y pues finalmente falleció. Esta paciente le fue de maravilla, era una paciente que tenía una colección líquida, entonces por aquí le infundíamos una solución fisiológica y por acá se recogía el material, digamos, necrótico que se encharcaba acá. Acá es el epiplón, estamos en la trascavidad de los epiplones aquí, y se le dejó cubierto a la paciente con el plástico que les decía yo, y mediante unos pequeños orificios que estaban, bueno, ahí obviamente se dejó libre la salida de las sondas para que se le estuviera limpiando. Salía un líquido que se ensuciaba mucho al principio, después estuvo muy claro. Esta paciente se fue bastante bien. Ella tuvo una pancreatitis cuyo motivo no supimos, definitivamente. De etiología desconocida, no tomaba, era delgada, no, bueno, no tan delgada porque aquí ven una buena cantidad de grasita, pero no era gorda. No tenía hipertrigliceridemia, no era diabética,
pues quién sabe por qué le dio, la verdad, la dejamos como criptogénica, no tenía litiasis, etc. Bueno, pues hasta acá tenemos nosotros, este es el concepto actual de la pancreatitis aguda, tenemos 5 minutillos, no sé si quieran ustedes comentar alguna cosa, si tienen alguna duda, pues con gusto. Ya no estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Ya no, doctor. Perfecto, entonces, a ver, arránquense en los 5 minutillos que tenemos todavía con ustedes. ¿No? ¿Todo muy clarito? Ah, por Doctor. cierto, ya, así venga. Perdón, yo me perdí un poquito en lo del criterio de Apache. Ese dijo Los que sí criterios de podría Apache sugerir. ya no se utilizan para determinar pancreatitis. Ah, Antes sí. En la actualidad, en la ah, terapia intensiva, es un criterio de severidad de Apache. Incluso de ahí viene la palabra Apache, ¿no? De acute, physiology, constancia, etcétera, etcétera. Y se determina con eso la gravedad del paciente. Mientras más puntaje, más mortalidad. Entonces, antes decíamos 3 criterios de Ramson, 8 de Apache, paciente grave va a la terapia. Ya ni cuestionábamos. Eso ya cambió. Ahora, ¿cuál es la escala que utilizamos? La de Marshall. Y nada más vemos las 3 insuficiencias y nada más medimos 4 aspectos que ya habíamos visto: presión parcial de oxígeno en sangre en una gasometría, fracción inspirada de oxígeno, que son los 2 parámetros, y la que seguía era la de TA sistólica, y la que seguía es creatinina. Eso es todo. La creatinina está por arriba, tiene falla renal, depende qué tan elevada está, ahí está el puntaje en la escala. Vamos poniendo puntos y por arriba de 2 puntos ya se considera el paciente potencialmente grave o con pancreatitis potencialmente moderada, ya se verá. Así es como entran. Si entran sin ninguna falla, pero con diagnóstico de pancreatitis, entonces pancreatitis leve. Que puede hacerse grave, puede hacerse grave. Y no sabemos a quiénes. Es muy raro que se haga, de repente entre leve y se haga grave, sobre todo si le dan buena terapia. A mí me tocó ver pacientes que se morían en urgencias por falta de atención, desgraciadamente. Entonces no se hidrataban a los pacientes, llegaban chocados, no les ponían, a veces había personas que o tenían mucho trabajo o les tocaba a alguien muy inexperto, no le ponían los líquidos suficientes y el choque distributivo y séptico que tenían luego hasta sin diagnóstico, desafortunadamente. Claro, eso cada vez se ve menos, pero de que me tocó verlo desafortunadamente. gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Bueno, jóvenes, bueno, nada más para cerrar, ahorita no pasé lista, y no voy a pasar. Para cerrar, ayer les mandé unas pequeñas modificaciones que hice al programa, sobre todo que el examen va a cambiar y se los haré el día 30 de noviembre. Estaba un poco anticipado, pero ahora ya vamos a tener toda la temática inmersa en el examen, ya no nos va a faltar nada. El día de mañana vamos a ver, digamos, lo que resta de la semana, vamos a ver lo que son tumores periampulares y ahí vamos a incluir el cáncer de páncreas. Entonces, obviamente el de papila, el de colédoco distal y hablando del de colédoco, vamos a incluir el de vesícula y el colangiocarcinoma intrahepático. Pues básicamente es lo que tenemos para ustedes, así como que nos queda pendiente. Lunes y martes de la semana que viene estoy de congreso, no tendremos clases y ya cerraríamos nada más la semana, porque si se fijan ya se está terminando el curso, o sea, prácticamente se termina este mes. Bueno, el día 4 de diciembre ya sería la última clase conmigo, lo demás será de llenar actas. Nos vemos, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Saludos, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.